Hola, buen día. Yo soy Josué y hoy vamos a presentar lo que es el método de Euler. Empecemos por cómo es que surgió este método. Y todo empezó a principios del siglo XVIII y finales del siglo XVII. Este siglo se conoce como el siglo de las luces, ya que se caracterizaba por su enfoque en el razonamiento, la observación y el método científico, lo cual ayudó a desarrollar gran parte de las matemáticas que conocemos hoy en día. Y es aquí donde surge el cálculo diferencial integral, cuyos pioneros principales fueron Isaac Newton y Leibniz. Aunque el cálculo diferencial integral era muy útil y ayudaba a resolver distintos problemas, se quedaba corto, por lo que surgen las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales describen cómo cambian ciertas cantidades respecto a otras, por lo cual ayudan a resolver problemas físicos, matemáticos y respecto a la ingeniería, problemas tales como el movimiento de los planetas, la vibración de cuerdas, entre muchos otros. Uno de los que más aportó a las ecuaciones diferenciales fue Leonhard Euler, quien nació en Suiza en el año 1707 y estudió gran parte de su vida en las academias de San Petersburgo y en la Academia de Berlín, ambas ubicadas en Rusia. Durante toda su vida publicó obras las cuales ayudaron en el desarrollo de gran parte de las matemáticas que conocemos hoy en día. Después, Leonhard Euler se enfrentó al problema de resolver problemas que tenían que ver con la vida real, ya que había algunas ecuaciones diferenciales que no tenían como tal una fórmula o una serie de pasos que se pudieran resolver de manera exacta, y es aquí donde nace su método, el método de Euler, la cual nos ayuda a resolver problemas de la vida real con una mayor exactitud. Fundamento del método de Euler. Aproximación lineal. El método de Euler se basa en la idea de aproximar una función mediante su tangente en un punto conocido. Esto implica que al conocer un punto inicial de su pendiente se pueda calcular el siguiente punto en la trayectoria de la función avanzando un pequeño paso a medida de la tangente. Punto inicial conocido. Comenzamos con el valor inicial conocido de la función, lo que nos permite establecer un punto de partida en un punto de funciones. Este punto con un punto de la derivada nos proporciona la información necesaria para poder avanzar en el próximo cálculo que tenemos. Por favor. Fórmula interactiva. La fórmula del método de Euler permite calcular la función en el siguiente paso utilizando el valor actual y la pendiente evaluada. La relación es simple y directa, facilitando la implementación del método en los cálculos siguientes que tenemos a base de nuestros ejercicios. Ahora daré una introducción a lo que es el método de Euler. El método de Euler que conocemos hoy en día es el trabajo de Euler de toda una vida. ¿Cómo funciona? Euler reconoció que si conocemos el estado inicial de un sistema, al igual que su tasa de cambio, que en este caso o en el método está dada por la ecuación diferencial, podemos extrapolar un pequeño punto donde conoceremos el estado nuevo del sistema. Planteemos un problema. Imaginemos que tenemos una ecuación diferencial que está dada por diferencial de y sobre diferencial de x, que sería igual a la función evaluada en x y y. Imaginemos también que conocemos el estado inicial de este sistema, x0 y y0. Nuestro objetivo sería encontrar un nuevo valor en x y en y, pero el problema aquí es el que no conocemos o no tenemos una fórmula explícita para la nueva evaluación de y. Por lo que ahora daré cómo se resuelve paso a paso el método de Euler. Primero debemos de conocer un punto inicial, y0. Después de eso debemos calcular la pendiente en x0 y y0, cuya curvatura es la función de los puntos evaluada. El siguiente paso es movernos en un pequeño paso h
dada por otra fórmula que a continuación se explicará, donde vamos a calcular con x0 y y0 en la nueva x y la nueva y, x1 y y1. Para esto debemos de multiplicar el tamaño de paso y se lo sumamos al valor de y0. ¿Cómo es esto? Tomamos el valor de x0 y y0. A estos valores les vamos a sumar el tamaño de paso, pero en el caso de y vamos a multiplicarla por la función evaluada, o sea, multiplicarla por la ecuación diferencial. Después de esto solamente sigue iterar, es decir, volver a repetir el anterior paso. ¿Cuándo es útil el método de Euler? Introducción de la resolución numérica. El método de Euler sirve para una excelente introducción a la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, mejor dicho, EDO. Estimaciones rápidas. Proporciona estimaciones rápidas que son útiles en situaciones donde se requiere una gran precisión, permitiendo resultados en corto tiempo. Problemas de cambio de lento. Es especialmente efectivo en problemas donde la función cambia lentamente, ya que la aproximación lineal puede ser más precisa y puede ser más rápida. Y bueno, vamos a pasar a presentar un problema en la vida real refiriéndonos a la temperatura de un satélite. En este caso tenemos la ecuación diferencial de temperatura con respecto al tiempo es igual a alfa Q menos beta T. Vamos a explicar qué refieren cada una de las variables. En este caso, la T mayúscula refiere a la temperatura en grados Kelvin. La T minúscula es el tiempo. La variable alfa va a representar la eficiencia de absorción, cuyo valor es de 0.01, es una constante. La variable Q representa la irradiación solar, es medida en watts sobre metro cuadrado y tiene un valor de 1361. La variable beta representa la pérdida de calor, es un coeficiente y tiene el valor de 0.02. La variable T, pues temperatura en una condición inicial de 250 grados Kelvin. Imaginemos que queremos encontrar la temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Como la ecuación lo dice, respecto al tiempo. Pongamos un tiempo, 70 segundos. Tenemos que hacer intervalos pequeños, a los que llamamos tamaño de paso. Tenemos 70 segundos, lo dividimos en 7. Cada uno vale 10 segundos. Ese es el valor para h. Esta h tiene que multiplicarse por la ecuación en la cual alfa, q y beta ya son constantes. El valor de la Tn, en este caso, es la temperatura inicial. Bueno, a este producto tenemos que hacerle una adición. ¿Cuál es la adición? La temperatura inicial. Entonces, si hacemos esta operación, esta operatividad, obtenemos la temperatura después de 10 segundos. Como nuestro objetivo son 70 segundos, tenemos que hacer 7 veces esta operación. Entonces, cuando vamos por 20, como el intervalo siguen siendo 10 segundos, se queda el intervalo y cambiamos los valores para t, que sería la t anterior, obtenida con la primera operación. Bueno, ahora vamos a ver el método de Euler aplicado en el programa de Excel. Aquí ya tenemos lo que es nuestra fórmula establecida, ya previamente dicha por mis compañeros, y a su vez todos los factores que afectan a esta misma fórmula. Nosotros, para que sea de manera más exacta el resultado, vamos a tener un paso h de un segundo, donde vamos a tener un resultado de 70 iteraciones para tener una temperatura más precisa del satélite. Aquí vamos a ir a la casilla, a la primera casilla, en donde se va a ver, la fórmula, pero ahora en el formato de Excel. Yo la tengo como el paso anterior, que sería 250, más el tamaño del paso multiplicado por la fórmula que ya habíamos dicho. Solamente que también podemos observar que, como habían explicado, la temperatura también va dentro de la misma fórmula. Ahora iremos a la temperatura final a la que irá el satélite. Nosotros vemos que el resultado más preciso que se puede dar con el tamaño de 1, con el tamaño de paso de 1, va a ser de 575.83 grados Kelvin. Ahora iremos a la gráfica
donde se ilustra cómo en efecto en el tamaño del tiempo va aumentando más la temperatura por la irradiancia solar que afecta a nuestro satélite. Para concluir, resumiremos todo lo que vimos anteriormente. Leonard Euler es el creador del método de Euler, el que nos ayuda a predecir cambios con respecto a una variable independiente. Este método nos ayuda mucho en caso de problemas de física, matemáticos y de ingeniería para poder relacionar un comportamiento con respecto a un cambio, ya sea por ejemplo el tiempo, la distancia, el peso de un objeto, etc. Una de las desventajas de este método es que depende mucho del tamaño de paso que se le haya asignado para poder resolver este método. Lo que nos afecta porque entre más grande sea el tamaño de paso es menos preciso el resultado final. Es una herramienta muy útil en el caso de necesitar predecir todo lo que dijimos anteriormente. Este método tiene cierta desventaja, que es que depende mucho del tamaño de paso que nosotros le asignemos para poder predecir este cambio. Para poder resolver este punto débil, podemos disminuir lo máximo el tamaño de paso para que el resultado no se vea afectado. A pesar de estas desventajas, sigue siendo una herramienta muy útil gracias a su optimización para poder utilizarlo en softwares de control matemático, por ejemplo Excel, como nosotros lo manejamos en este parcial, o MATLAB, siendo que por su simplicidad y por su manera didáctica de poder sobrellevar la complejidad de las ecuaciones diferenciales, es muy útil para resolver este tipo de problemas complejos.